Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Bienvenidos a todos. Pranam desde Ananda Ashram con nieve el día de hoy. Y feliz celebración de la aparición de Sri Advaita Acharya. Nuestra tradición Gaudiya Vaishnava se está celebrando el día de hoy lo que se conoce como Advaita Saptami o el advenimiento de Advaita Acharya, quien voy a compartir unas breves palabras en honor al día de hoy, previo a ir a cualquier pregunta que puedan tener. Advaita Saptami, Advaita Acharya, una de las personalidades más importantes dentro del Gaur Lila, dentro de del juego divino de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus acompañantes. Advaita Acharya es uno de esos miembros famosos de lo que conocemos como el Panchatattva o esta quíntuple manifestación de la divinidad. Como verán, eh, en la India no tienen problema con aceptar que el Ser Supremo puede manifestarse en una multiplicidad de formas. No, hablamos del Panchatattva y sí, podemos hablar de Dios aquí, Dios de esta forma, Dios de esta forma. Es algo que está muy internalizado, muy normalizado. Mm, mm. Advaita Acharya es una de ellas. Advaita Acharya es considerado Mahavishnu, apareciendo en el Gaur Lila. ¿Quién es Mahavishnu? Mahavishnu es aquella forma de Dios que principalmente está a cargo del departamento de la creación, quien rige en relación a este mundo y a las almas que habitan este mundo. ¿Y cómo rige, por decirlo así, o cómo está conectado Advaita Acharya a este mundo? Como Advaita, por empezar, la palabra Advaita significa no dual, que es un punto importante aquí, ya que muchas veces el término no dual es entendido de manera muy limitada, diría yo, muy poco matizada, ¿no? Muchas veces por no dualidad únicamente pensamos en lo que generalmente, popularmente se conoce como Advaita Vedanta, la línea establecida, inaugurada, si se quiere, por Sri Shankara, que personalmente la describo como un no dualismo radical, en donde en última instancia se concibe que toda la realidad es una única cosa llamada Brahman, y cualquier idea de que existe algo más aparte de ello, nosotros como individuos, Dios como individuo, este mundo, etcétera, etcétera, todo ello no es real en última instancia. ¿Mm? Am, y muchas veces la idea de no dual implica eso. En última instancia todo se vuelve uno en todo el sentido de la palabra. Pero existen muchas escuelas no duales, escuelas Advaita, literalmente, que presentan eh, otras perspectivas de no dualidad. La nuestra siendo una de ellas. Achintya Vida Aveda Tattva. Pero también tenemos la escuela de Ramanujacharya Vishishta Advaita, ¿no? La escuela de Nimbarka Shuddha Advaita. Y así sucesivamente, ¿no? Diferentes formas Dvaita Advaita, ¿no? Diferentes formas de Advaita, diferentes formas de no dualismo en donde aún así sigue existiendo nuestra realidad como individuos y el principio de relacionarnos, de conectar unos con otros. Entonces, para nosotros que la realidad sea no dual, como uno de nuestros textos centrales, el Srimad Bhattan, lo declara Advaigyan Tattva, en esa línea básicamente se dice la realidad es conciencia no dual. Y que todo sea no dual no implica que en última instancia todos nos fundimos en una misma cosa y nuestra individualidad se pierde y ya no hay chance de intercambio, de relación, de interacción amorosa. Implica que toda la realidad existe de forma inseparable, que todos estamos conectados, interrelacionados, con un centro en común. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra existencia individual eterna, como Krishna dice en el Bhagavad Gita. Natvaivaham jatuna samnatvanime janadipa Nathaiva navabhisya mahasarve vayamatapanam. Krishna le dice a Arjuna, nunca hubo un tiempo en el que tú no existieses,
Ni nunca habrá un momento en el que tú, ni nosotros, ni nadie en este campo de batalla dejará de existir. En otras palabras, con ese verso se afirma la individualidad eterna de cada uno de nosotros, Krishna, Dios incluido. Pero todos existimos de manera interrelacionada, interconectada, inseparable. Todos somos parientes, todos somos parte de una misma familia. En ese sentido, la realidad es no dual. Todo está inseparable, nada existe aislado, nada existe en su propia órbita. Todos estamos girando alrededor de un centro en común. Entonces, todo eso para decir que hoy estamos celebrando la aparición de Advaita Acharya, y su nombre implica no dual, implica Dios relacionándose con el mundo, teniendo en mente la inseparabilidad entre el Ser Supremo y todo lo demás. Como dijimos, Advaita es conocido como una expresión de Mahavishnu, Dios en relación al mundo, Dios en relación a las almas en este mundo. Y cómo todo esto se expresa, hay una sección muy hermosa al comienzo de Chaitanya Charitamrita que describe a Advaita Acharya, Mahavishnu, Dios en relación a este mundo, contemplando la condición de este mundo. Imagínense si Advaita Acharya echara una mirada al mundo hoy en día y en muchas direcciones él encontraría razones para sentir profunda compasión, para conectar empáticamente con el dolor y el sufrimiento y la confusión y el desbordamiento y el temor y tantas otras cosas que tantas almas experimentan en este mundo. Y eso es lo que él hace en esta sección del Chaitanya Charitamrita. Él observa este mundo, dirige una mirada y siente profunda compasión. Y desde allí comienza a llorar y a clamar por el descenso de Sri Chaitanya. Y aquí viene otro tema que quizá no me voy a ir para allí ya que es demasiado extenso, pero aquí tenemos a Advaita siendo Dios orando para el descenso de Sri Chaitanya, quien también es Dios. ¿No? Dios llamando a Dios, en su forma más compasiva. Y obviamente el subproducto de todo ello es lo que conocemos como Gaur Lila y nosotros somos un subproducto de todo ello. En nuestra escuela Gaudiya Vaishnava lo vamos a ver así. Y desde ese lugar el llamado de Advaita Acharya, ¿no? La percepción compasiva, empática de Dios en relación a la condición de este mundo. Cuando Advaita Acharya lloró viéndonos a cada uno de nosotros, una lágrima de ellas nos incluía a nosotros. Y de ese lado clamó compasivamente por la redención de cada uno de nosotros. Hoy estamos celebrando eso también. Es una manera de conectar el día de hoy con celebrar la compasión divina. El hecho de que el Ser Supremo no es insensible a nuestra situación actual, y desde ese lugar hay un profundo amor incondicional, una profunda aceptación y un profundo intento de parte de la divinidad por proveer el mejor escenario posible para cada uno de nosotros en donde nos encontramos en nuestra vida para desde allí poder evolucionar, poder crecer, dar el paso necesario que tenemos que dar donde sea que estemos en este momento del viaje para progresar al siguiente capítulo y luego el siguiente capítulo y así sucesivamente. Así que hoy estamos celebrando eso, entre tantas otras cosas, obviamente en relación a Sri Advaita Acharya Ki Jai. No me quería extender más, ya que sé que pueden haber algunas preguntas. Me han enviado algunas también durante la semana, pero desde ya aquellos que están conectados en vivo tienen la prioridad. Los invitamos a quien quiera que tenga una duda, un tema, alzar su mano digital. Veo que Ángela ha alzado su mano digital. Creo que es la primera vez que se está conectando, aunque hemos compartido online hace unos días. Así que puedes activar el micrófono, Ángela, y bienvenida. Por el momento no te escucho, Ángela. Pagarás, Ángela escribió en el chat una Oh, pregunta. perdón, no estaba prestando atención al chat. Ok, perdón, Ángela, gracias. Ok, vamos a leer entonces la pregunta enviada por escrito por Ángela. Dice, aprecio mucho la tradición Gaudiya Vaishnava y cada día siento mayor conexión y amor por Krishna, como el creador de todo lo que existe. Fui bautizada en la tradición católica y Jesús es un maestro espiritual que me ha acompañado desde siempre. Por eso tengo la inquietud de cuál es la visión de la tradición Gaudiya Vaishnava acerca de Jesús. Quizás Krishna podría considerarse el padre de Jesús. O quizás Jesús y Krishna son considerados hermanos, primos.
Adicionalmente, apreciaría si podrías explicar qué es Krishna Consciousness o conciencia de Krishna versus Christ Consciousness o conciencia de Cristo. Quizás es lo mismo. Hablan de conciencia o la encarnación del amor divino en forma. Puedes también explicar la conexión de Dios y Brahma. Son los dos nombres de lo mismo. Bueno, gracias a Ángela. Veremos hasta dónde llego a responder, ya que hay varias preguntas dentro de una de la pregunta, pero se aprecia lo que compartes. Y obviamente muchos de nosotros, de los aquí presentes, me atrevo a decir, aunque obviamente no quiero aquí hablar por ninguno de ustedes, pero muchos de nosotros hemos también nacido en una, a nivel al menos sociocultural, nacidos, incluso quizás bautizados en una tradición cristiana, católica, probablemente, al menos lo fue mi caso y probablemente es el de ustedes, algunos de ustedes. Eh, y luego eventualmente, en mi caso, de vuelta, no puedo hablar por nadie más, eh, en mi adolescencia me vinculé con el Gaudiya Vaishnavismo, lo cual no implicó nunca para mí desvincularme de lo que recibí de la tradición cristiana. Obviamente también reconozco en mi caso, en ese momento, en esa época, en mi adolescencia, no estaba tan familiarizado con la tradición cristiana a nivel místico y sustancial, sino uno más bien conocía el aspecto más sociocultural, religioso de la tradición y no tanto la dinámica interna, la práctica mística, etcétera. Y con el tiempo sí tuve la chance de descubrir todo eso y es algo que me ha enriquecido, me enriquece y pues, confío que me va a seguir enriqueciendo y desde ese lugar personalmente no siento que uno abandonó el cristianismo para volverse un Gaudiya Vaishnava, ¿no? Como que hay que elegir y solamente es este sendero y todo lo demás tiene que ser rechazado a la hora de elegir un sendero. Obviamente hay un compromiso especial en una dirección, pero no quita que uno no pueda reconocer la manifestación de lo divino en tradiciones hermanas, como gusto expresarlo, como hablábamos hace un rato de Advaita Acharya, ¿no? Y de las múltiples expresiones de la divinidad que en la India en general, no solo en nuestra tradición, en la India se da por sentado que sí, Dios es infinito, por lo tanto sus manifestaciones son infinitas. ¿Quién soy yo para limitar al infinito? Ya decir la palabra infinito automáticamente nos pone en su lugar, por decirlo así. Hay toda una serie de implicancias acerca de que algo sea infinito y una de ellas es el infinito puede manifestarse en infinitas formas. Entonces, en cuanto a la visión Gaudiya Vaishnava de Jesús, es complejo porque obviamente no es que necesariamente todos los Gaudiya Vaishnavas exactamente tienen la misma visión de Jesús, así como no todos los cristianos tienen la misma visión de Jesús, ¿no? O sea, obviamente en el cristianismo por la misma palabra lo indica, el cristianismo gira en torno a la figura de Cristo, pero también hay diferentes nociones. Ok, una cosa es Jesús, otra cosa es Cristo. Hay diferentes expresiones del Cristo universal, Jesús como una manifestación localizada de este principio universal del Cristo. Hay diferentes ideas al respecto y desde allí no nos debería sorprender que hoy en día al menos existen unas 20.000 denominaciones cristianas diferentes, ¿no? 20.000. Lo cual implica, en un sentido, todas ellas comparten algo en común y sin duda Jesús está en el centro de la mayoría o todas ellas, pero al mismo tiempo tienen muchas diferencias y quizás en relación a cómo se acercan o conciben la figura de Cristo, entre otras cosas. Entonces digo esto como para dejar en claro, no solamente puede haber diferentes opiniones dentro del Gaudiya Vaishnavismo en relación a Cristo, sino dentro del cristianismo mismo. ¿Mm? Em, pero en términos generales, lo que, lo que yo diría, por lo que yo aprendí y escuché de diferentes maestros en la tradición, diría que la opinión central es que Jesús es visto en términos de lo que nosotros llamaríamos Guru Tattva. En otras palabras, Jesús es visto como un maestro, ¿no? Como un alma iluminada, como un profeta, como un guru, básicamente. ¿Mm? Como el otro día estaba hablando, de hecho, con una teóloga cristiana, y de vuelta, sé que no todos los cristianos pensarán como ella, pero ella me decía,
En mi opinión y en la opinión de muchos pares, me decía, Jesús no es tanto un ejemplo para nosotros, sino es un ejemplo de nosotros. En otras palabras, Jesús viene a mostrar todo lo que nosotros podríamos llegar a ser. Y cuando ella me dijo eso, obviamente no pude evitar pensar en Srila Siddhar Maharaj describiendo al guru, definiendo al guru como el guru es tu propio potencial apareciendo delante de ti. Sí. Entonces, el guru viene a mostrar todo lo que tú puedes llegar a ser, viene a reflejar tu potencial y a facilitar, ayudarte, a guiarte en cómo activar, actualizar tu potencial. Entonces, desde ese lugar aprecié como ella dijo, bueno, Jesús no es un ejemplo para nosotros, sino es un ejemplo de nosotros, ¿no? Viene a mostrar todo esto puedes llegar a ser tú mismo también, ¿no? Y en mi caso personal llegué, también estudié a Thomas Merton bastante, quien es un místico cristiano, y él hablaría mucho en estos términos también. Y de vuelta, eso le generaría cierta controversia con otros grupos cristianos que sentirían que al hablar de Jesús de esa manera se está relativizando a Jesús, no se lo está absolutizando lo suficiente. Pero seamos honestos, si uno va a las enseñanzas literal, directas de Jesús, al menos las que están oficialmente registradas en la Biblia, y de vuelta y hay toda otra conversación, ¿no? Porque hay ciertos evangelios en la Biblia, pero hay muchos otros evangelios considerados apócrifos, que no son parte del canon oficial, pero que muchos consideran que también son parte de la enseñanza original. Otra conversación. Pero en los textos oficiales, canónicos del cristianismo, Jesucristo nunca dice, adórenme, ¿no? Él siempre diría, síganme. No, sigan la enseñanza. En otras palabras, hagan ustedes esto mismo que yo estoy haciendo, ¿no? La forma en la que yo estoy. Él mismo le diría a sus seguidores, incluso en el futuro ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Interesante declaración, ¿no? Hablando del potencial en constante evolución, del flujo de parampará, como yo personalmente lo concebiría, lo que llamamos sucesión discipular. Como un gurú maestro puede dar y decir algo, pero el siguiente miembro de esa cadena, por la gracia del maestro previo y toda la cadena, también va a poder decir algo más, porque estamos hablando del infinito nuevamente. Siempre se puede decir algo más, siempre se puede experimentar algo nuevo. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente estamos tratando de articular eh, al infinito. Entonces, de ese lugar Jesús es visto principalmente en el Gaudiya Vaishnavismo como un guru, como guru tattva. Entonces, de ese lado, si queremos realizar cierta paralelo con Padre, Hijo, etcétera, sí, podríamos decir Jesús es el Hijo de Dios, pero en nuestro caso diríamos, es el Hijo de Dios así como todos nosotros también lo somos, ¿no? Porque sé que en ciertos casos, eh, y de vuelta no estoy criticando nada de ello, estamos simplemente presentando perspectivas. Ciertas secciones del cristianismo van a ver a Jesucristo como el único Hijo de Dios o como él siendo hijo de Dios de manera diferente a como los demás son hijos de Dios. Y de vuelta, es otra conversación. Algunos van a ver a Jesucristo directamente como Dios apareciendo en este mundo en forma humana, experimentando toda la vulnerabilidad, todo el sufrimiento en carne propia, etcétera, etcétera. De vuelta, son muchas conversaciones que se pueden tener. Dentro del Gaudiya Vaishnavismo en general, maestros como Srila Prabhupada y otros en nuestra tradición definirían a Jesucristo como un Shakti Avesa Avatar, que significa un guru maestro que encarna un tipo de empoderamiento especial, ¿no? Es que está empoderado de manera especial por Dios mismo para cumplir una determinada misión, para entregar una determinada enseñanza. ¿Mm? Pero sí, si queremos pensar en términos más trinitarios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dentro de nuestra perspectiva Jesús sería el Hijo, como él mismo lo hizo, él mismo se dirigió a Dios como Padre repetidamente, repetidamente. Entonces, dentro de mi experiencia, aunque él por momentos también dijo el Padre y yo somos uno, pero obviamente también, ¿qué significa somos uno? ¿No? Está hablando de Advaita y no dualismo, ya estuvimos hablando de ello, y hay varios textos que explican, por ejemplo, el sermón de Jesús en la montaña en términos de no dualismo, de Advaita. Eh, todo eso por un lado. En relación a la siguiente pregunta, ¿conciencia de Krishna y conciencia de Cristo es lo mismo?
De vuelta, todo depende de qué entendemos por Cristo, ¿no? Porque de vuelta, Cristo no necesariamente, como diría el padre Richard Rohr, que es un autor franciscano que es también un mentor amigo mío, y él escribe un libro llamado El Cristo Universal. Y él allí explica cómo Cristo no es el segundo nombre de Jesús, ¿no? Cristo implica, eh, hay un Cristo universal, hay una manifestación divina que va más allá de la aparición localizada de Jesús, por decirlo así, ¿no? Porque si pensamos en términos de, o sea, únicamente con Jesús vino esta salvación y de allí en adelante esto ocurre, pero ¿y de allí para atrás entonces qué? ¿No? No hay salvación, no hay manifestación divina, el Cristo está ausente y solo aparece a través de Jesús. ¿No? Entonces, es una idea problemática en muchos sentidos. Entonces, si tomamos a Cristo como un principio universal de revelación divina y a Jesús como un agente específico apareciendo en un momento de la historia representando ese principio de revelación divina, el principio del guru, diríamos nosotros, ahí podemos hacer un paralelo entre conciencia de Krishna y conciencia de Cristo. En nuestra tradición tenemos la terminología, y perdón, tantos términos nuevos, a la hora de hablar de guru, Vyasti y Samasti, ¿no? Entonces, Vyasti Guru significa el agente, la persona individual que representa, el maestro que representa la voluntad divina. Y Samasti significa el principio, hablemos de macrocosmos y microcosmos, ¿no? Así como este cuerpo es un microcosmos del macrocosmos, del cosmos más amplio. De la misma manera, el Vyasti Guru, el individuo que actúa como un guía, es un microcosmos, una micro representación de la agencia universal de guía divina cuya fuente es Dios mismo, ¿no? Dios es el guru original. Nosotros diríamos, Krishna es el guru original. Krishna en el corazón de cada cual, como Paramatma, es Chaitya Guru, el guru en el corazón. Samasti Guru. Samasti significa de vuelta la fuente universal del Guru Tattva, la agencia del Guru, y luego están los agentes que representan esa agencia. Entonces, conciencia de Krishna está ligada a Krishna, al Ser Supremo, como Guru original. Y conciencia de Cristo, si entendemos Cristo más allá de la figura de Jesús, incluyéndola, pero también trascendiéndola, e incluyendo a otras figuras, en última instancia Cristo hablando de Samasti Guru, de Dios como Guru original, ahí podemos hacer un paralelo. ¿Mm? Eh, y sí, luego otra pregunta aquí dice, ¿hablan de conciencia o la encarnación del amor divino en forma? Sí, sí, para nosotros esa palabra, el término allí es avatar. Estuvimos hablando unos minutos al comienzo, hablando hoy estamos celebrando la aparición de Advaita Acharya, quien es uno de tantos descensos divinos. En sánscrito la palabra es avatar. ¿Mm? Quizá no se utilice tanto la palabra encarnación, aunque a veces se traduce avatar como encarnación, pero literalmente avatar significa descenso divino. Eh, pero básicamente implica amor tomando forma. ¿Mm? De hecho, hay toda una teología alrededor de este tema, la cual elaboro en cierta medida en mi tercer libro, que es que el amor divino da forma a Dios, interesantemente. En otras palabras, Dios tiene forma, pero también sus diferentes formas espirituales, hablamos de forma espiritual, generalmente no estamos acostumbrados a pensar en esos términos, ¿cierto? Generalmente pensamos la forma es física y muchas veces concluyemos, si las formas son físicas, por lo tanto lo no físico no debe no tener forma, ¿no? Muchas veces usamos la lógica de ese lugar. Si lo material, lo temporal tiene forma, quiere decir que lo espiritual y lo eterno no puede tener forma. Y ahí concluimos en una versión espiritual amorfa, básicamente, sin forma. Pero las escrituras hablan de que existe la forma espiritual. Y las formas en este plano son un indicio, un vislumbre indirecto de aquello que existe eternamente en el plano espiritual, forma incluida. Entonces hay diferentes formas, ¿m?, del absoluto. Eka Murti, Bahu Murti, Eka Murti Kam, dice el Srimad Bhagavatam. El absoluto es uno y aparecen muchas formas. Y esas formas también se explican, existen para
para reciprocar con el amor de cada devoto, ¿no? De la misma manera que uno tiene un tipo de amor y eso hace que aquellas personas a quienes yo amo adoptan una cierta forma, en un sentido, ¿no? Cuando nosotros estamos delante de nuestro padre, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro amigo, cada uno tiene un tipo de afecto distinto hacia nosotros. Y eso nos hace tomar diferentes, quizás no formas de que mi forma se transforma por completo, pero diferentes disposiciones. ¿Mm? ¿Mm? Veo que Ángela vuelve a preguntar si considero que Krishna podría considerarse el padre de Jesús. Sí, como dije, sí, es una manera de pensar, podemos pensar de esa manera. Pero no solo de Jesús, de todos nosotros, aunque al mismo tiempo en nuestra tradición quizás el énfasis central no es tanto en ver a Dios como el Padre, ¿no? Aunque no hay totalmente lugar para ello, pero no queremos limitar el aproximamiento a lo divino solamente como Padre, ¿no? Incluso, y esto existe mucho en el misticismo cristiano también, incluso hablando de la Trinidad, Dios Padre y Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el cristianismo antiguo era concebido como femenino. Entonces también existe el lado femenino de la divinidad. En un sentido, Dios es hombre, Dios es mujer, pero al mismo tiempo Dios trasciende la forma en que nosotros pensamos de hombre y mujer. Entonces Dios es padre, también Dios es madre, y en nuestra tradición vamos a tener diferentes otras opciones. Dios puede ser amigo, Dios puede ser hijo, y todo esto se encuentra también en el cristianismo. En la Europa uno puede ver la adoración a Jesús como bambino, como pequeño niño, es una forma de ver a lo divino como bebé, como niño. El cantar de los cantares en la Biblia es una sección muy relacionada al amor romántico, en donde uno está orando a Dios de forma muy apasionada. Muchos gustan de pensar en Jesús como un amigo. Entonces, todo eso existe en nuestra tradición en diferentes formas. La manera de aproximarse a lo divino como amigo, como padre, como madre, como hijo, como amante, como tantas otras cosas, como amo y uno como sirviente, de manera más pasiva, si se quiere, más contemplativa. De vuelta, hay diferentes maneras de entablar una conexión con el absoluto. ¿Mm? Así que algunas palabras al respecto. eh, Creo que falta una pregunta. Bueno, la voy a abordar breve, aunque va para otro lado la pregunta, pero si puedo explicar la conexión de Krishna y Brahma. ¿Son los dos nombres lo mismo? No, en verdad Brahma tiene más que ver con una entidad viviente que, o sea, un puesto, básicamente, es un nombre que define un puesto, así como diría uno, presidente, primer ministro, jefe, lo que fuere. Brahma indica un puesto que incluso puede ser ocupado por un alma como nosotros. Obviamente las escrituras dicen no es tan fácil ocupar el puesto de Brahma y tampoco es que es algo que nos interese demasiado, con todo respeto a Brahma, pero es una especie de arquitecto universal, alguien que es dotado con la responsabilidad de diseñar de alguna manera. Es proveído con los elementos, con la materia prima, si se quiere, y se le entrega el compromiso de diseñar eh, ele- los diferentes universos, etcétera, etcétera. Es una personalidad de la posición más alta a nivel material, digámoslo así, pero no ha de ser equiparado con Krishna como el Ser Supremo, como la fuente de Brahma y de tantos otros. Hay muchas secciones en las escrituras donde claramente Brahma es un Vaishnava, un devoto de Krishna. Entonces ambos no han de ser vistos en el mismo nivel, por decirlo así. Y es un guru, Brahma es un guru, es el guru original de nuestra línea en particular, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Entonces, también es alguien venerable para nosotros. Mm. Al mismo tiempo es un puesto, es interesante, porque cuando hablo de Brahma como un guru, nos referimos a un alma en particular ocupando ese rol de Brahma, pero hay diferentes, es un puesto que uno puede ocupar. Obviamente la vida de Brahma es extremadamente larga, como se describe en las escrituras, eh, pero no deja de ser un puesto temporal. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, Brahma Bhuvanal Loka Punaravartino Arjuna, Mamupetya tu Kaunteya Punarjanmana Vidyate. Del planeta de Brahma y la posición de Brahma hasta la posición más, entre comillas, insignificante en este plano, todas esas situaciones son temporales, básicamente.
por más larga que parezca la vida de Brahma, para nosotros eso resulta casi como una eternidad, no deja de ser algo temporal. ¿Mm? Y de vuelta, es algo muy relativo, porque uno puede ver la vida de una mariposa y en comparación a cuánto dura la vida de una mariposa, si la mariposa viviese nuestra vida, es la wow, esos humanos viven una eternidad. Y uno diría, no, no vivimos una eternidad, Brahma vive una eternidad. Y Brahma va a decir, no, no, es una percepción muy relativa de acuerdo a dónde uno se encuentra también, ¿no? Y en comparación al plano eterno, todo ello es, ¿sí? Tiene un comienzo y un fin, digámoslo así. Pero existe algo por encima de ello. Bueno, espero que haya sumado, Ángela. Espero que se haya aclarado un poco las inquietudes. Muchas gracias por la pregunta. Y veo que Bhakta Prem está alzando su mano y tengo dos preguntas enviadas, pero antes de ir allí, los voy a invitar por unos minutos a compartir en nuestros cuartos privados de Zoom para que se conectan por primera vez. Generalmente, entre pregunta y pregunta, nos tomamos un respiro, una pausa contemplativa y seguimos reflexionando, pero en este caso compartiendo en grupos de tres más o menos para poder seguir explorando estas verdades y recibir si algo quedó sin asentarse y sin entenderse del todo, confiando en que en el compartir mutuo siempre surge algo nuevo. Krishna revela algo en la comunidad, digámoslo así. Así que voy a parar la grabación en este momento y voy a invitarlos a participar unos breves minutos en los cuartos privados. Ok, bienvenidos de regreso. Espero que hayan tenido un buen compartir y lo que estemos compartiendo se siga expandiendo dentro de nosotros al compartirlo mutuamente. Tengo dos preguntas que me enviaron esta semana, pero como digo, damos prioridad a que ellos están levantando su mano en vivo y en directo y Bhakta Prem alzó su mano unos momentos atrás, así que invitado a activar el micrófono, cualquier consulta, cualquier tema que quieras compartir, bienvenido Bhakta Prem. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna devotos, buenos días. Tengo, bueno, una inquietud muy personal, la verdad, que me hace un poco de ruido y no es intento de, de colonizar a Krishna o querer traer a Krishna como bueno. ¿Por qué miras hacia arriba cuando dices Krishna y señalas para arriba? Entonces, bueno, por lo general siempre escucho las cosas de Maharaj casi diariamente, ¿no? Y nunca escucho, o sea, trato de no escuchar lo que sea Rosa Lira muy de vez en cuando, ¿no? Pero el pasado me puse a escuchar y es cautivante, es algo muy bonito, es algo que, sí, ¿no? Sí, es como increíble, ¿no? Pero me hace un poco de ruido personal porque, o sea, veo que hay un sufrimiento. O sea, se habla de mucho sufrimiento, ¿no? En las gopis de Braya, en general, cuando hay separación de Krishna, porque Krishna se va de sus asociados, siento que hay mucho sufrimiento, ¿no? Mucho, sí, yo quiero ir, no quiero ir, no quiero ir ahí, ¿no? O sea, es como, me hace cierta, claro, sé que estoy trayendo algo todavía lejos de mi realidad, ¿no? O sea, pero claro, como está traído a la mesa, como está expuesto, como es parte de, de la realidad absoluta igual y es expuesta por Maharaj y nos enseña, ¿no? Nos da un atisbo de lo que es, pero en cierta medida veo que es eh, doloroso, hay un dolor ahí, hay algo, claro, también de haber una satisfacción, es una mezcla de cosas, pero bueno, no sé si se entiende. Entonces, ¿cómo convencerte de querer ir a No, Golok Vrindavan? no convencerme, no, para nada, no, o sea, Ah, estoy bromeando, estoy bromeando. siento, o sea, por eso, claro, uno que ha tenido en su vida relaciones de, bueno, de pareja o de amor, cuando se corta eso, cuando se va, Ajá, hay un dolor, ¿no? O con los padres, cuando alguien deja el cuerpo, cuando alguien ajá. se separa, cuando hay ese tipo de Ujú. separación
No Sí. tengo ese querido justo o mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, ese dolor de separación, de Ujú. querer estar con él, eso, o sea, no quiero comparar No, no, se entiende, se entiende. bueno, es un poco eso. Gracias. Gracias, gracias. Es una pregunta importante y obviamente no es la primera vez que este tema surge en, en- en nuestros encuentros, al inglés, al español, a lo largo de los años, en la propia vida de uno. Cómo, básicamente cómo lidiar con el dolor, ¿no? Cómo qué hacer con el dolor, porque muchas veces la mayoría de nosotros, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, Artha Jignasra Artharti Jnanicha Vartarya. Una de las cuatro personas que se acercan a él, y quizás el principal de esos cuatro son aquellos que están sufriendo y se aproximan a Dios tratando de dejar de sufrir. Yo diría que no puedo dar acá estadísticas ni porcentajes, pero en relación a toda la gente que se acerca a Dios en el mundo, la gran mayoría sin duda lo hace desde un lugar de sufrimiento, ¿no? Y no estoy condenando eso. De hecho, Krishna mismo al reconocer eso, incluir esa categoría, está validando eh, ese caso, esa situación, ¿no? Naturalmente, cuando estamos sufriendo, necesitamos alivio al sufrimiento. A veces el sufrimiento se siente como excesivo, demasiado. ¿Qué hacer con esto? Y el punto es que desde ahí muchos concebimos de entonces, bueno, mi relación con Dios es en base a eso, esa es la moneda corriente. Cuando sufro, oro para dejar de sufrir, pare de sufrir, ¿no? Hay una iglesia que tiene ese lema, al menos en Argentina, pare de sufrir. Y de vuelta, no estoy con esto en contra diciendo, no, no, que sigan sufriendo lo más posible. Obviamente, no, no somos masoquistas. Al mismo tiempo, el punto es que si ese es el caso, terminamos concibiendo todo el proyecto espiritual únicamente en términos de dejar de sufrir. No tanto una motivación positiva, sino abandonar lo negativo. Y muchos quedamos ahí. Prácticas espirituales, abandonar lo negativo, abandonar el sufrimiento, abandonar, en nuestros términos, algunos diría, abandonar el samsara, abandonar el ciclo de nacimiento y muerte, dejar esto, pero no terminamos de adentrarnos en algo positivo. ¿Hay una razón positiva por la que estamos haciendo todo esto o es simplemente una especie, como diría un amigo mío, un plan de evacuación hacia la eternidad, ¿no? ¿No? Mukti, ¿no? Practico todo esto para salir de aquí cuanto antes, ¿no? Y nuestra meta no es mukti, ¿no? Nuestra tradición, de alguna manera, sí, nuestra tradición no es mukti, no es salir de este mundo, interesantemente. Nuestra meta es prema, amor divino. Y el amor divino, como tú te refieres en la sección del Rasa Lila, incluye sufrimiento, interesantemente. Hay sufrimiento, hay dolor en el amor. Ya estuvimos hablando el otro día al respecto cuando... ¿Quién fue? Avatari que compartió que habían estado hablando con Abigail en los cuartos privados y sobre el amor duele. Entonces, de alguna manera quizás me estoy repitiendo un poco a mí mismo ahora, pero es importante. El hecho de que surjan preguntas similares una y otra vez implica que necesitamos enraizar estas ideas profundamente. Hay sufrimiento en el amor, pero una cosa es el sufrimiento que experimentamos en el amor y otra cosa muy diferente del sufrimiento que experimentamos fuera del amor. Entonces, si nuestra experiencia de sufrimiento hasta el día de la fecha no está tan ligada al amor divino, tengamos cuidado de no proyectar esa experiencia hacia el ámbito del amor divino y pensar, las gopis en el Rasa Lila están sufriendo de la misma manera en la que yo sufrí cuando mi novia me dejó, ¿no? Y de vuelta, no estoy con esto tampoco queriendo cancelar o estigmatizar el sufrimiento de uno cuando la novia lo dejó. También tratar de usar esa experiencia de dolor para crecer, para entender algo, ¿no? No es que ese dolor está mal, ¿no? Porque tan fácil podemos, o no sé, los padres de uno parten, uno sufre. No quiere decir, hasta eso indica tu grado de apego por tus padres y qué tan en ilusión estás. Ese sufrimiento no tiene valor alguno, ¿no? Yo no diría eso, ¿no? Porque de vuelta las cosas no son blanco y negro, ¿no? No es que
hasta que no llegue al Rasa Lila no tengo afecto por nadie de ninguna manera genuina, ¿no? Es demasiado de pensarlo así. Entonces, en este mundo también, obviamente, idealmente, en nuestras relaciones tenemos que tener experiencias de amor, relación de amor, afecto, y si sufrimos cuando esa persona parte o lo que fuere, cuando no tenemos, por decirlo así, esa persona en nuestra vida, de alguna manera ese dolor es una confirmación del afecto que teníamos por esa persona. Entonces, si no sintiera nada por la persona, no estaría sufriendo probablemente. Entonces, muchas veces el dolor es una afirmación del amor, y en última instancia eso es lo que encontramos en el Rasa Lila. Cuando las gopis sufren como lo hacen, eso está mostrando la dimensión del amor que ellas poseen, ¿no? Muchas veces y ese es uno de los roles, de los tantos roles o funciones del amor en separación. Cuando vemos el amor en unión, quizás parece ser, están disfrutando, están pasándola bien, están bailando, cantando. No vemos algo demasiado extraordinario. Y cuando vemos lo que ocurre en separación, y cómo las gopis sienten y cómo ahí nos damos cuenta, wow, esto no es ordinario, esto es único. Y ahí eso nos ayuda a entender la unión de manera más profunda también. Y esas son las dinámicas también del amor para que el amor se continúe renovando a cada momento. Requiere unión y separación. Unión y separación es parte de son ciclos, ciclos naturales de la vida, así como las estaciones, ¿no? Ahora está nevando aquí de vuelta. Eventualmente viene la primavera o el otoño y el verano y todo eso complementa con la otra estación. No es que cada estación está al servicio de la otra estación. No es que son cosas completamente aisladas que no tienen nada que ver con la otra. Entonces la unión y la separación cumplen un propósito. Y el dolor cumple un propósito. Incluso el dolor que estemos experimentando ahora no es simplemente el dolor en separación de las gopis en Rasa Lila, en amor divino, cumple un propósito, pero tu dolor aquí no cumple ningún propósito. No es así. ¿No? El dolor de alguna manera de vuelta nos invita a la introspección, nos invita a sentarnos con ese dolor. Y de vuelta hay diferentes formas de dolor. No es que un dolor es siempre lo mismo y viene por las mismas causas. Si yo me comporto de una manera, no sé, violenta, explotativa, cruel, va a generar un tipo de dolor. La compasión amorosa experimentada en este mundo genera también dolor, pero es otro tipo de dolor. Y así sucesivamente, la pérdida de un ser querido genera un tipo de dolor. Entonces, son diferentes formas de dolor, pero yo diría que todas las formas de dolor, hablando de manera generalizada, nos invitan a la introspección, a la contemplación y generalmente, idealmente, a expandir nuestro corazón también. Mm. Muchas veces en el dolor nos pone en una situación muy vulnerable, ¿no? A la fuerza nos obliga casi a sacarnos todas las máscaras que solemos ponernos en el día a día para tapar el dolor, ¿no? Por eso muchas veces cuando un bebé está llorando a viva voz, no nos causa mucha gracia, porque el bebé está expresando un dolor sin máscara alguna y de alguna manera está reflejándonos nuestro propio dolor y qué tan expertos somos en taparlo, ¿no? Entonces no queremos tener un recordatorio de lo que está detrás de nuestra máscara. Entonces es necesario también aprender a sufrir, no solamente dejar de sufrir, sino aprender a sufrir y entender que cuando aprendo a sufrir, el sufrimiento expande mi corazón, vuelve mi corazón más amplio, lo vuelve un recipiente más amplio para recibir más amor. Y de vuelta, aquel que ama a la perfección sufre, pero sufre desde el amor. Sufre por compasión hacia otros, sufre en separación del amado, pero es un sufrimiento, si las hermanas diría, es un sufrimiento dulce. Hay dulzura en el sufrimiento, ¿no? Es un sufrimiento paradójico. Generalmente asociamos la idea de sufrimiento con amargura. Y aquí se nos presenta una idea de dulzura en relación al sufrimiento. De vuelta, no porque seamos masoquistas. El Chaitanya Charitamrita dice, Bahir Visva Jalahai Vittari Anandamoy, Krishna Prema Adbhuta Charit. Quiere decir, está hablando, volviendo a la Rasa Lila, del amor divino de las gopis. Las características del amor divino, Krishna Prema Adbhuta Charit, son sorprendentes. Eh,
¿Por qué? Bahi Visya Jalhai Vitariyanandamoy. Por fuera parece que fuesen como veneno. De vuelta, las gopis en separación de Krishna. Parece que están muriendo. Uf, Vitariyanandamoy. Por dentro están experimentando, están llenas de ananda, llenas de bienaventuranza, de éxtasis. ¿No? Krishna Premarat Bhutta Charita. Estas son las fascinantes y paradójicas cualidades del amor divino. Parece que están muriendo, pero están experimentando el más profundo éxtasis. Y lo opuesto, ¿no? Muchas veces en la vida condicionada por fuera parece que alguien la está pasando muy bien y la está pasando muy mal por dentro. Parece que alguien es, no sé, alguien que es famoso y tiene dinero y tiene esto y uno piensa, wow, si tan solo yo tuviera todo eso, pero cuando uno ve más allá de la superficie, muchas veces uno ve, uy, ahí hay una persona sufriendo terriblemente. Entonces, las apariencias se engañan, ¿no? Eh, como diría el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces debemos volvernos esencialistas para entender qué yace más allá de nuestra mirada actual. Saragrahi, como Bhaktivinoda Thakur diría. Y es todo un arte, ¿no? Es todo un arte aprender a sufrir, es todo un arte entender la naturaleza paradójica del dolor, es todo un arte aprender a sentarnos con aquello que está abriendo el corazón en carne viva, por decirlo así. No es fácil, es incómodo, pero es necesario para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, ¿no? Aprender a incorporar el sufrimiento desde un lugar dignificante, digámoslo así. De vuelta, no sufrir desde un lugar degradante, desde un lugar que nos vuelve más miserables, más atemorizados, más traumatizados, pero entender que existe lugar para el sufrimiento sea como un síntoma del amor, sea como algo que sigue abriendo nuestro corazón para más amor, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, y de vuelta, volviendo al Rasa Lila, tengamos cuidado de no proyectar, no estamos allí, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de comparar nuestro caso absolutamente con ese caso. Por eso, el Rasa Lila es la culminación del Srimad Bhagavatam, pero el Srimad Bhagavatam no comienza con el Rasa Lila. Comienza con otra serie de narrativas y ejemplos y dinámicas que quizás son más relevantes a donde nosotros nos encontramos y gradualmente llega el Rasa Lila. ¿Mm? Para que, asumiendo que hemos incorporado, internalizado las lecciones que llegan, que están previas al Rasa Lila, y que cuando nos encontramos con el amor divino de las gopis, podemos entenderlo correctamente, porque es un amor que puede ser malentendido de tantas formas. No solamente su dolor, sino su relación extramarital con Krishna. Eso puede ser supremamente malinterpretado, como lo ha sido. Su dolor puede ser supremamente malinterpretado. Entonces, debemos gradualmente aproximarnos a eso de manera correcta, ¿no? Y previo al Bhagavatam está el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, Krishna habla del yogi más elevado que hace que el sufrimiento de otros se vuelva su propio sufrimiento. Por ejemplo, hay una parte, o comienza con el sufrimiento de Arjuna, ¿no? En la situación compleja en la que se encuentra y Krishna, Arjuna se sienta con sus emociones, ¿no? Y Arjuna quiere salir corriendo al campo de batalla. Y Krishna no valida eso, no está diciendo, si sal corriendo, adopta sannyas, como Arjuna trata de hacer, ¿no? Bypassing, spiritual bypassing, evasión espiritual. Krishna dice, no va por ahí, ¿no? Reconoce lo que te está pasando y luego podemos tener una conversación verdadera, ¿no? En otras palabras, siéntate con tu dolor, siéntate con tu confusión, con tu ansiedad, ¿no? Ve todo eso como gurús. ¿Qué te están queriendo enseñar? No sueltes todas esas experiencias hasta que no te hayan entregado su lección. Luego podemos hablar de otro tipo de dolor. De vuelta, Krishna habla de cómo el yogi ve el dolor de otros y lo vuelve su propio dolor. En otras palabras, de vuelta, no es que el yogi es un masoquista, es compasivo, es empático. Y eso es amor, eso es una expresión de amor. Compasión, empatía es una expresión de amor que incluye sufrimiento. Yo te veo sufrir, conecto con el sufrimiento, yo sufro con pasión, ¿no? Con pasión, como la pasión de Cristo. Pasión implica sufrimiento, significa sufrimiento, la palabra pasión en este caso. Y con significa con, compasión, sufrir con el otro.
pero desde un lugar de acompañar, desde un lugar de conectar, desde un lugar de empatizar, desde un lugar de amar. Estoy sufriendo, pero mi conciencia se está expandiendo, mi corazón se está ampliando. Yo creo que todos podemos tener una experiencia de eso aquí y ahora. Y esa experiencia nos puede dar una idea, al menos, de cómo todo eso existe en su máxima expresión en el reino del amor divino. Quizás no podemos plenamente entrar allí aún, pero ya podemos tener un tráiler, por decirlo así, un adelanto de todo eso en el aquí y ahora. ¿Cómo puedo sufrir de manera tal que aumenta mi dedicación hacia el otro, mi afecto? Y todos somos invitados hacia ello, ¿no? Hay tanto dolor en el mundo con el cual podemos conectar compasivamente y empáticamente, incluso orar en relación a eso, relaciones inmediatas, en relación a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tanto estamos trabajando en ese departamento, por decirlo así? ¿Y qué tanto a veces terminamos de vuelta usando la espiritualidad solamente para salir corriendo de todo eso? Y si hacemos eso, y no digo eso para culpar a nadie ni nada, ni para que nadie se sienta mal, pero eso nos mantiene en un estado muy infantilizado, muy maduro de espiritualidad. Solamente hago todo esto para merecerme la salvación y salir corriendo de aquí cuanto antes y ya, listo, no más sufrimiento. En lugar de aprender a integrar, a entender que el amor tiene la capacidad tal de abarcarlo todo, incorporarlo todo. Hay lugar para todo, sufrimiento incluido. En el marco del amor, el amor pone todo en su contexto apropiado. Sin amor todo existe descontextualizado. Con amor todo existe contextualizado. Incluso aquellas emociones que pensamos eso no podría existir en el amor. Estamos subestimando la capacidad del amor de armonizarlo todo, dolor incluido. Así que algunas ideas al respecto, Bhakta Prem. Espero que sume. Espero que sume. Gracias, Magras. Gracias. Gracias a ti. Los invito unos 5 minutos más a nuestros cuartos privados de Zoom para seguir reflexionando juntos sobre este tema del dolor, del sufrimiento y cómo, ¿sí?, compartir ideas, testimonios, reflexiones, experiencias para seguir tratando de no de salir corriendo de ellos, sino de qué podemos aprender, cómo lo podemos incorporar, cómo lo podemos abrazar de manera que nos haga crecer y nos vuelva más y más amorosos. Así que voy a poner pausa a la grabación y los invito a los cuartos privados. Bien, bienvenidos de regreso. Espero que hayan tenido un buen compartir. Y bueno, vamos a continuar con, siendo que no veo manos alzadas digitales en vivo. Tengo dos preguntas que me fueron enviadas por mensaje durante la semana por dos miembros de la tribu que no pueden conectarse en vivo en los encuentros de fin de semana. Una enviada por Parikshit Prabhu desde Chile y otra enviada por Mauro desde Rosario, en Argentina. Sí, voy a comenzar con la pregunta de Parikshit Prabhu y luego vamos con la pregunta de Mauro. Y con eso probablemente ponemos luego a descansar nuestro encuentro el día de hoy. Entonces, Parikshit se refiere a una sección dentro de lo que es la introducción del néctar de la devoción, que es un estudio resumido escrito por Srila Prabhupada a la obra original de Rupa Goswami llamada el Bhakti Rasamrita Sindhu, ¿m? Que es un tratado, uno de los libros centrales de nuestra escuela devocional que analiza en detalle el concepto de estudia que es el Bhakti en sus diferentes etapas: Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti, Vaidhi Bhakti, Raga Bhakti, Bhakti Rasa, Prema Bhakti. Muchas palabras relacionadas a Bhakti, ¿no? Gira en torno al concepto de la devoción amorosa. Pero bueno, hay una sección en la introducción que Prabhupada describe esta introducción en el néctar de la devoción y dice así: desde el día en que el maestro espiritual da la iniciación, se establece el vínculo entre Krishna y la persona que cultiva conciencia de Krishna. Sin ser iniciado por un maestro espiritual genuino, el verdadero vínculo con el plano de conciencia, sin ser iniciado por un maestro espiritual genuino,
el verdadero vínculo con el plano de conciencia de Krishna nunca ocurre. Entonces, Pariksit me comenta que, bueno, me ha escuchado hablar sobre este tema y de todas maneras me pide si puedo elaborar, puedo compartir cualquier reflexión que tengo sobre lo que Srila Prabhupada menciona aquí. Por empezar, obviamente lo que diría es, aquí tenemos una cita y muchas veces, obviamente, muchas de las preguntas que se me presentan, no solo en este satsang, sino en nuestros encuentros al inglés de los sábados o en cualquier encuentro, muchas veces tienen que ver con citas, ¿no? Con cosas que un maestro dijo en tal momento, en una clase, en una sección de un libro, o con un verso que aparece en una escritura o en otra. Y obviamente no hay ningún problema, tiene pleno sentido que uno tenga preguntas al respecto, pero también creo que es importante siempre recordar que, como en este caso, Prabhupada dijo esto aquí. Ok, pero ¿es eso lo único que Prabhupada dijo? En todo lo que escribió, o cada vez que habla de este tema, él siempre dice lo mismo. No, dijo otras cosas. Vamos a hablar de esta sección, pero es importante entender algo en el contexto, en el marco más amplio de todo lo demás que se está diciendo también. Porque si no tendemos a aislar declaraciones y, y a entenderlas fuera de contexto, ¿no? Como alienar algo fuera del marco de otra serie de cosas que esa misma persona dijo. Entonces también, por ejemplo, esta declaración puede sonar, al menos aparentemente, bueno, uno se tiene que iniciar con un maestro espiritual y hasta que uno no hasta que no haya llegado el día de la iniciación, no hay vínculo alguno con Krishna, ¿no? Puede sonar, puede ser leída de esa manera. No estoy diciendo que la intención de Prabhupada es esa, pero uno puede leer esta frase que compartí y puede ser leída de esa manera, ¿no? Comparto la frase por las dudas en el chat para los que la necesitan leer nuevamente. Ahora bien, Prabhupada dijo varias cosas al respecto, ¿no? Al respecto de la iniciación, al respecto de tantas cosas. ¿No? Y es importante aclarar este punto en particular porque he visto varias veces practicantes de esta tradición pensando, bueno, hasta que no me inicie, no comenzó mi práctica o no comenzó mi relación con Krishna. Y es peligroso pensar así. Porque muchos de ustedes aquí conectados hoy no están oficialmente iniciados. Quiere decir que ustedes tienen cero conexión con Krishna. Sería absurdo para mí decir eso. Especialmente porque los conozco a todos y en mi experiencia, en mi relación con ustedes, nunca me atrevería a decir que Krishna no está viniendo a mí a través de ustedes por el mero hecho de que no han sido iniciados. ¿Mm? Eh, y también el problema con esa idea es que uno piensa que cuando fue iniciado, ok, ya está listo, ahora ya está, la relación está establecida, estoy del otro lado, ya, no necesito hacer nada más porque ahora estoy iniciado. ¿No? Me explico, de vuelta, es una noción muy blanco y negro si interpretamos estas palabras de esa manera. No estoy iniciado, estoy fuera, ¿no? Estoy excluido, estoy exiliado, no pertenezco. Entonces, todo eso me lleva a mí a querer ser iniciado, probablemente por las razones equivocadas. Solamente quiero ser iniciado, quiero recibir el nombre, quiero recibir el mantra para sentirme parte. Y entiendo, todos necesitamos sentirnos parte, ¿no? Sentir que pertenecemos a un grupo, una familia, que pertenecemos a Dios, que tenemos una conexión. Y si pensamos que eso solo va a ocurrir únicamente luego de que haya recibido, de que haya atravesado este ritual en particular, por decirlo así, es complicado. Porque de vuelta, genera una malinterpretación tanto en la etapa en la que no he sido iniciado como en el post, en el pre-iniciación y en el post-iniciación. La confusión pre-iniciación es no tengo conexión hasta que no tenga la iniciación. No pertenezco, etcétera. Confusión uno. Confusión 2, post-iniciación. Ahora estoy iniciado. Ya está. Listo. Terminé. Soy parte. Bueno, espera un par de semanas y meses y va a darse cuenta que eso no es el caso, que todavía hay mucho trabajo por delante. Y el trabajo comienza previo a la iniciación y después de la iniciación, ¿no? Y en ese sentido, y este es un punto importante que quiero aclarar, y que Prabhupada también lo aclara en otras secciones y por eso es importante tener todo esto presente, que la iniciación es un proceso. La iniciación
no es algo que ocurre en un momento. Quizás existe obviamente el momento oficial en donde el guru transmite el mantra. No quiero desmerecer o disminuir o subestimar nada de eso. Pero eso no lo es todo. No es como decir, es el momento, existe el momento de plantar la semilla, ¿no? De un árbol, ¿no? En nuestra tradición el bhakti se entrega, se describe también con la analogía de una enredadera. Y esa enredadera, hay un momento de ese proceso que es la plantación de la semilla, ¿cierto? Bhakti Latavich. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Latavich. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva, dice el Chaitanya Charitamrita. Un alma afortunada recibe esa semilla. Pero pensemos aquí, sigamos la analogía de la semilla. Antes de plantar la semilla, primero tengo que conseguir la semilla. Hay todo un proceso preliminar a la plantación. Tengo que preparar el terreno, ¿no? Si yo me encuentro en un lugar que es puro cemento, está difícil plantar la semilla allí. Tengo que preparar el terreno. Y si consigo tierra, pero la tierra está completamente invadida de elementos, tengo que limpiar el terreno. Y quizás la tierra está llena de productos transgénicos, inorgánicos, tengo que sanar la tierra. Puede haber todo un proceso de preparación de la tierra antes de yo pensar de plantar la semilla. Luego tengo que recibir la semilla, tengo que poner la semilla, tengo que regar la semilla, tengo que poner un cerco alrededor de los primeros brotes para que el primer brote no quede desenraizado. Y así sucesivamente. Entonces, existe el momento oficial de recibir y plantar la semilla, pero la mayor parte del proceso existe en lo que pasa antes y lo que pasa después. De vuelta, no por desmerecer el momento oficial de la transmisión, pero tampoco no por sobreabsolutizarlo y pensar, ya está listo. Eso no es iniciación. Iniciación es un proceso. El Chaitanya Charitamrita dice, Diksha Kale, Bhakta Kare, Atma Samarpana. Es una expresión interesante en bengalí. Dice, Diksha Kale, en el momento de Diksha, el momento de iniciación, Bhakta Kare Atma Samarpana. El devoto, el bhakta, se vuelve a sí mismo, como se lo hace de sí mismo una ofrenda completa a Krishna. Atma Sama Arpana. Arpana significa ofrenda, Sama significa completa, Atma implica su ser. Y Atma puede significar mente, cuerpo, alma, todas las dimensiones. Entonces dice, en el momento de Diksha, uno hace de su ser una ofrenda completa a Krishna. Ahora, si uno piensa, bueno, si uno ya recibió Diksha y uno, probablemente la mayoría de los que han recibido Diksha si sepan, sientan, todavía no me he vuelto una ofrenda completa a Krishna en cada una de las dimensiones de mi ser. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todavía no me he iniciado? No, quiere decir que iniciación es un proceso que de alguna manera culmina en esa ofrenda absoluta y completa de todas las dimensiones de mi ser. E incluso cuando llego a ese nivel, no hay límite a cuánto más me puedo seguir ofreciendo. Entonces, es importante entender Diksha como un proceso. ¿Mm? E incluso aquellos que ya están iniciados, de vuelta, ¿qué tan iniciados estamos? ¿No? Todavía ¿qué tantos niveles de iniciación quedan por seguir siendo abrazados? Hablando del Rasa Lila que estábamos hablando unos momentos antes, muchas veces se dice que la culminación de Diksha o iniciación es escuchar la flauta de Krishna llamándolo a uno. Y yo diría y eso sigue ocurriendo todas las noches Krishna toca la flauta y todas las noches las gopis son invitadas a un nuevo nivel de iniciación, a un nuevo nivel de entrega, a un nuevo nivel de Atma Samarpana, de vuelta, de ofrecer todas las dimensiones de mi ser en servicio amoroso. No hay un límite a eso. Para mí es mucho más saludable pensar en Diksha como un proceso que como en algo que acontece en un momento. Entonces, aquellos que incluso no han recibido Diksha ya están dentro pero que están abiertos a ese proceso, ya están dentro del proceso. Y aquellos que ya han recibido Diksha no quiere decir que el proceso ha terminado. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que Prabhupada dice en la frase que cito aquí. Aceptar a un guru, aceptar iniciación. ¿Qué implica eso? De vuelta. No es ese día que me inició, ya está. Listo. Ya empezó el verdadero vínculo está ocurriendo, ¿no? El verdadero vínculo, o sea, en un sentido ya hay un vínculo. En un sentido, como hablamos hace un rato en relación a Advaita, a lo no dual, a lo inseparable.
de la realidad. En un sentido, toda la realidad existe en relación con Krishna, Sambandha, Sambandha. Todo existe, Sambandha. Todo está ligado a lo divino. Pero uno puede vivir su vida sin tener conciencia de ello. Entonces, en un sentido, uno necesita despertar a eso lo llamamos conciencia de Krishna. Uno se vuelve consciente de que hay alguien llamado Krishna, uno se vuelve consciente de la conexión que todo tiene con Krishna y luego uno comienza a voluntariamente, intencionalmente elegir, reciprocar, participar de esa relación de una manera en particular y obviamente el rol del guru está allí para, como dijimos hace un rato, para guiarlo a uno, para mostrar nuestro potencial, para mostrar todo lo que podemos llegar a ser. ¿Mm? Pero de vuelta, no quiere decir que si no he recibido oficialmente Diksha, estoy en nada, estoy en un limbo. De hecho, hay otras secciones en los escritos de Prabhupada donde Prabhupada mismo diría, existen casos donde hay grandes personalidades que no han recibido Diksha y es otra conversación al respecto y que han alcanzado la perfección a través del canto del Mahamantra sin haber atravesado el ritual de iniciación conocido como Diksha. Un ejemplo famoso al respecto, hoy es el día de aparición de Advaita Acharya. Un ejemplo famoso es Haridas Thakur, quien era cercano a Advaita Acharya. Haridas Thakur nunca recibió Diksha. Él cantó el santo nombre. Él solamente, entre comillas, solamente cantó el nombre de Krishna. Solamente. ¿No? Y se volvió el Namacharya y alcanzó. Él era Brahma, hablamos hace un rato de Brahma también. Brahma aparece en el Gaura Lila y alcanza su redención última cantando el nombre de Krishna sin ser iniciado, siendo considerado fuera de casta de acuerdo a las sensibilidades sociales de la época. Y se vuelve Mahaprabhu cuando Haridas Thakur parte. Mahaprabhu abraza a Haridas Thakur, toca el cuerpo de un intocable para lo que pensaban algunas personas en esa época, revoluciona la percepción social que se tenía y como sannyasi brahmana que Mahaprabhu era, abraza el cuerpo de Haridas Thakur, baila con él, prepara cava el pozo para poner su cuerpo en samadhi, lo baña en el río, organiza todo un festival para celebrar su partida. Y Haridas Thakur nunca recibió Diksha. En un sentido, Haridas Thakur nunca fue iniciado, pero cantó el santo nombre de un lugar. Y el santo nombre en un sentido, las escrituras dicen, existen más allá de la iniciación. La eficacia y el poder del santo nombre es independiente de Diksha. ¿Mm? Y uno puede, no quiere decir que uno no tenga guru, ahí viene la conversación matizada, que uno puede, nuestra línea diciendo, hay Diksha, no estoy diciendo aquí tiremos Diksha por la ventana, pero también no sobreabsoluticemos Diksha. El énfasis central en nuestra tradición es Siksha. Entonces uno puede contar con la guía de un guru, recibir Diksha, sin haber recibido Siksha, sin haber recibido Diksha, perdón, recibir Siksha, recibir guía e instrucción, cantar el nombre de Krishna, que es independiente de Diksha, y alcanzar perfección de esa manera, ¿no? Cantar el nombre de Krishna, teniendo Siksha de alguien que uno considera su guru central, y que por X razón, por X circunstancia, uno no terminó recibiendo diksha de esa persona, no necesariamente significa que uno se está perdiendo de algo y le está faltando algo a uno. El ejemplo de Haridas Thakur es uno de tantos ejemplos que viene a confirmar ello. ¿Mm? Como para que también nos acostumbremos a pensar que, aunque puede haber una regla y una manera usual en la que las cosas se hacen en cierta tradición, también hay excepciones a la regla a veces. Y quizás algunos de nosotros somos la excepción a esa regla. Y excepción no quiere decir que uno sea mejor ni peor que la regla. Es lo que es, ¿no? Y eso no nos impide alcanzar el logro último. Si ese es el anhelo sincero en nuestro corazón, confiar en que las cosas se van a disponer para facilitar eso de la forma en que tenga que ser, que no necesariamente siempre va a ser la misma forma. En fin, algunas ideas al respecto en respuesta a la consulta o a la invitación de Parag Pariksit para elaborar sobre el tema. Y voy a saltearme el cuarto privado en este caso, siempre nos salteamos alguno para no sobreextenderme y para no dejar de lado la pregunta de Mauro desde Rosario, Argentina.
Así que voy a abordar esta pregunta, compartimos algunas ideas y luego los voy a invitar a un cuarto privado de cierre antes de poner a descansar nuestro encuentro de hoy. Otra pregunta que dice, no está ligada, pero está ligada en un punto en el sentido de ciertas declaraciones que a veces pueden ser interpretadas de maneras no saludables. Entonces la pregunta de Mauro dice, cómo podemos acercarnos a oraciones tradicionales como Sarira Avidyajal al honrar el prasadam, desde un lugar de amor y gratitud, integrando al cuerpo como un amigo y aliado del alma en el camino del bhakti? ¿Mm? Voy a compartir la pregunta en el chat de vuelta, ya que son como preguntas escritas, las ponemos allí. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Mauro para aquellos que no están al tanto con esta oración tradicional Sarira Vidyajal? ¿Mm? Sarira Vidyajal es la primera línea de una oración en bengalí compuesta por Bhaktivinoda Thakur, que en ciertos círculos Vaishnavas se suele recitar antes de uno honrar prasadam, antes de uno honrar el alimento consagrado a Krishna. ¿Y qué dice esta oración? Porque obviamente la primera línea en particular, Sarira Avidya, no, Sarira Avidya principalmente, ¿no? Sarira se refiere a este cuerpo, y Avidya significa ignorancia. Entonces, a veces la traducción de este verso, y hay una traducción al español que recuerdo he recitado varias veces, la voy a compartir y puede generar una noción de rechazo al cuerpo, ¿no? Y de rechazo a todo lo material y de ver todo eso como un obstáculo, y eso puede generar en sí mismo un obstáculo. Entonces, la traducción que antes solía ser, a ver si me recuerdo, porque para ser honesto hace años que no recito esa oración. Y ahí voy a explicar por qué. Dice, este cuerpo de ignorancia nos enreda en los sentidos y al océano sensorial nos lanza. La lengua allí es un peligro, por insaciable y obstinada cuesta mucho conquistarla, pero el muy bondadoso Krishna nos ayuda a que se rinda, dándonos su propio prasad. Este rico alimento prueba y Arada Krishna celebra y con todo amor exclama Jai Chaitanya Nityananda. Queda la información archivada, ¿no? Eh, Entonces, la oración, la traducción, lo que acabo de decir es una traducción poética al original, al bengalí, pero que básicamente es fiel al original, pero que puede generar esta idea en un comienzo, como de lo material como negativo, y de ahí pasamos a la apreciación positiva del prayam y de Radha Krishna que viene a salvarnos de este océano de materia, por decirlo así, del cuerpo y de la lengua y de los peligros. Y de vuelta, hay que entender todo esto, ¿no? ¿Desde qué lugar se compuso? ¿Por quién? ¿En qué época? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué intención? Todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, porque de vuelta, y esto no es lo... Y Bhaktivinoda Thakur escribió esta oración. Y no es lo único que Bhaktivinoda Thakur dijo, de vuelta. ¿Qué más dijo Bhaktivinoda Thakur? Etcétera, etcétera. Eso nos invita a estudiar la obra de cada uno de nuestros acharyas, ¿no? Que es genial. Y Bhaktivinoda Thakur de muchos lugares también o sea, él fue alguien muy arraigado en este mundo en un sentido. Más allá de ser quien fue, la gran personalidad que fue, él fue una persona casada, trabajando en este mundo, vinculado con la sociedad, tuvo casi 15 hijos, eh, trabajó en el gobierno, fue uno de los principales pioneros en presentar la conciencia de Krishna o en preocuparse por cómo la conciencia de Krishna puede ser explicada, concebida, practicada en interacción con el mundo moderno de esa época, interacción con el mundo occidental. O sea, en gran parte estamos aquí por gracia de Bhaktivinoda Thakur. Entonces, a lo que voy con todo esto es que Bhaktivinoda Thakur era alguien muy enraizado en este mundo. No era, en el buen sentido de la palabra, no es una ofensa a Bhaktivinoda Thakur decir eso. Entonces, ¿desde qué lugar él dice este cuerpo de ignorancia? No necesariamente de vuelta. Por otro lado, cada átomo de este cuerpo está habitado por Krishna. El Brahma Samhita dice, Dios está en cada átomo. Entonces, ¿hasta qué punto puedo llamar al átomo un átomo de ignorancia? Al cuerpo el cuerpo de ignorancia. Más bien, la implicancia es no tanto el cuerpo en sí es malo, es pecaminoso, es
hereje o lo que fuere, sino cómo podemos nosotros relacionarnos con este cuerpo desde un lugar explotativo, egoísta, no saludable, autocentrado, etcétera. Si Sarira Avidya, si nos relacionamos con Sarira a través de Avidya, si nos relacionamos con el cuerpo a través de la ignorancia, en ese sentido se vuelve este cuerpo de ignorancia, ¿no? Pero no es que el cuerpo está hecho de ignorancia. La energía material, como explicamos muchas veces, es una energía de Krishna que está dedicada al servicio de Krishna. Vishwanath Chakravarti Thakur describiría la energía material Maya Shakti como una Vaishnavi del más elevado calibre, del más elevado orden, sirviendo a Dios. Entonces, ¿cómo podemos llamar a eso ignorancia? Entonces, cuando se dice Sariravidya, este cuerpo de ignorancia, se refiere más bien a la concepción del cuerpo que yo puedo estar teniendo basada en la ignorancia. Ojalá que no la tenga, pero en caso de que la tenga, y luego viene la secuencia, este cuerpo de ignorancia nos enreda en los sentidos y al océano sensorial nos lanza. No tiene tanto que ver con el cuerpo en sí mismo, porque de vuelta podemos ver a alguien iluminado, como Bhaktivinoda Thakur, como Prabhupada, como tantos otros, viviendo en su cuerpo y no siendo arrojado al océano sensorial y arrastrado aquí y allá. Entonces, lo que nos puede arrastrar a todas esas experiencias de oscuridad es avidya, ¿no? Las escrituras dicen avidya es la raíz de todo, de- no de todo problema, avidya es el problema. Todo lo demás es un síntoma del problema. Y avidya implica ignorancia. E ignorancia de vuelta no es una palabra para estigmatizar a nada. Ignorancia quiere decir ignoro esto, no conozco esto, no conozco esto. Esto invita a comprensión y compasión, ¿no? Alguien que se comporta de manera horrenda, la raíz de eso horrible es una ignorancia, algo que esa persona aún no conoce o no ha experimentado, no ha experimentado lo suficiente. Entonces, cuando existe esa avidya, ¿sí? Tendemos a malinterpretar este cuerpo, lo vemos como una herramienta de disfrute egoísta, vemos el cuerpo de otros en términos autocentrados de qué puede proveer para mí de manera separada, y de ese lugar me relaciono con el cuerpo, me relaciono con los sentidos y me relaciono con la lengua, ¿no? En este caso, centrado en la lengua, en este verso, ¿no? Y la ocupo desde un lugar basado en avidya, basado en la ignorancia. Pero no quiere decir que la lengua sea algo malo. De vuelta, para nosotros la lengua es de los sentidos más importantes, con el cual uno puede, sin lengua no podría estar diciendo todo esto a ustedes, no podría invocar el nombre de Krishna. De hecho, el famoso verso Atashri Krishna Madina Bhavet Grahyam Indriya Seva Unmukhi Jiva Do Swayameva Sfuratira. Este es un verso que probablemente es una manera de explicar, de responder a esta pregunta de la mejor forma. Es un verso que Rupa Goswami cita en Bhakti Rasamrita Sindhu. Dice, Atha Sri Krishna Namadi. El nombre de Krishna, etcétera, su forma, sus cualidades, etcétera, son divinos, trascendentales, Navavet Grahyam Indriya, y no pueden ser comprendidos, experimentados a través de los sentidos materiales, ¿no? Y luego dice, Seva Unmukhehi Jiva Do. Sin embargo, cuando uno ocupa esos mismos sentidos, con una actitud favorable hacia Krishna, comenzando por la lengua, hi jiva, significa aquí lengua, swayameva spurateda, todo aquello que es inaccesible se vuelve manifiesto. Entonces es interesante, de vuelta, el verso parece estar condenando los sentidos materiales diciendo no puedes tener acceso a Krishna a través de eso, pero luego dice a través de esos mismos sentidos, comenzando por la lengua, cuando esos sentidos son ocupados desde un lugar favorable de servicio, esos sentidos que eran un obstáculo ahora lo revelan todo. Entonces la idea es, no es tanto que los sentidos eran un obstáculo, era que mi manera de relacionarme con los sentidos, con mi cuerpo, con mi lengua, eran el obstáculo. La avidya era el obstáculo y el removimiento de avidya y el recibir vidya, raja vidya, bhakti, revela todo lo otro. Entonces, en ese lugar somos invitados a entender esta oración, ¿no? No es que se está... Pero personalmente no suelo recitar esta oración mucho, o si la recito lo hago con esta concepción,
pero suelo, personalmente lo que suelo hacer, y no tanto por la oración en sí, sino porque muchas veces incluso si tenemos una concepción correcta, a veces repetir siempre la misma oración puede volverse algo mecánico, en donde uno nomás lo repite de memoria y no está sintiendo nada, solamente está como asegurándose de que no se olvide ninguna línea de la oración. Especialmente una oración que es antes del prayada, ¿no? Si uno está con bastante apetito, uno va a recitar la oración lo más rápido posible, ¿no? Entonces, personalmente lo que suelo hacer es, a mi persona o a los que están conmigo en la mesa, invitar a que bendigan la mesa y el alimento con una oración espontánea, que vuelva el acto realmente sentido, que vuelva el acto realmente intencional, voluntario, más que, ok, hagamos copy-paste de la fórmula, ¿no? Y solamente esto podemos decir. Diferentes grupos Vaishnavas recitan también otros mantras. Brahmarpanam Brahmavir Brahmagno Brahmanahutam Brahmaivatina Gantavyam Brahma Karma Samadhinam. Es un verso del capítulo 4 del Gita que también se recita muchas veces, que dice, mm, ah, todo es Brahman, básicamente, todo está relacionado con el absoluto. Habla en términos del yajna, el fuego es Brahman, el sacerdote es Brahman, la cuchara es Brahman, el gui es Brahman, la ofrenda es Brahman, todo es uno, todo está conectado. O otros versos, un verso de Uddhav del canto 11, Tvayo Pavukta Ganda, en fin, ¿no? Que dice, por vestirme con la ropa de Krishna, por honrar sus remanentes, puedo trascender toda ilusión. Otro verso de Bhattan, que las gopis recitan acerca del Adarambrita de Krishna, del néctar de los labios de Krishna. Prasam es Adarambrita. Uno puede recitar versos, uno puede espontáneamente recitar algunas palabras, lo que sea que funcione mejor para uno en ese momento. Esa es la consideración última al final del día. Pero en fin, esa es la idea, ¿no? Entonces, pero también puedes sumar, recitar esta oración para sanar una concepción tóxica de esa oración, quizás queramos volverla a recitar, pero es de un lugar, como dice Mauro aquí, de amor y gratitud, integrando al cuerpo como un amigo y aliado del alma en el camino del bhakti. Porque como decimos, al fin de cuentas, bhakti no tiene que ver con rechazar nada, sino con aceptarlo todo en el marco del bhakti, en el marco del amor divino. Cuerpo incluido. Cuerpo es energía material sagrada. Krishna está en cada átomo. Todo puede ser el cuerpo, las facultades físicas, mentales, emocionales, sensoriales me facilitan y me permiten ocuparme en bhakti, como dijimos antes. Atma samarpana. Hacer una ofrenda completa de todas mis facultades. En fin, algunas reflexiones que ojalá sumen. Gracias, Mauro, por la pregunta. Y bueno, antes de concluir, los invito unos minutos más al cuarto privado de Zoom, donde puedan compartir por unos momentos algunas reflexiones que tengan, sea en relación con esta oración, sea en relación con cómo han vivido esta oración o en relación al concepto del cuerpo, al concepto de la materia y cómo poder seguir redimiendo malas interpretaciones y seguir cultivando una orientación favorable hacia este mundo, no de evacuación como hablamos al comienzo, no de salir corriendo de este plano, sino de poder verlo todo como sagrado y no ver solamente a Dios como trascendente, sino como también como inmanente. ¿Mm? Vid a vid, ¿no? Dios está más allá y Dios está dentro de todo, como dice el Sri Upanishad. Está más lejos de lo más lejano y más cerca de lo más cercano. Ambos, todo al mismo tiempo. Si cuidémonos con solamente tomar una parte parcial de todo ello. Si voy a poner la grabación en pausa, los invito a los grupos, aquellos que no pueden participar por X razón, son invitados a tomarse unos momentos de introspección personal, reflexión sobre estos temas y nos vemos en unos momentos de regreso para cerrar la velada del día de hoy. Bien, bienvenidos de regreso y espero que hayan tenido un buen compartir nuevamente. Vamos a poner a descansar nuestra sesión del día de hoy y les deseo una feliz celebración de Advaita Saptami, un bien bendecido cierre de semana y nos estamos viendo el próximo domingo, mismo horario, mismo canal, pero siempre renovados internamente por la gracia divina. Así que muchas gracias, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Shri Jai, Harinam Sankirtan ki jai, Sadhu Sangha jai. ki jai, Gaur Premanand Hari Bol.
Hare 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 Krishna. Krishna. Hare Krishna Maharaj.